Bien, y presten mucha atención a esta información interesante, porque el Comando Sur del gobierno estadounidense habría ratificado denuncias contra la dictadura de Nicolás Maduro, quien participa activamente en el narcotráfico y alberga terroristas. Laura Richardson, quien es la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro participa activamente en actividades de narcotráfico y alberga dentro de todas sus fronteras a grupos terroristas, a grupos irregulares regionales como el ELN y las FARC. El pasado 24 de marzo se realizó una audiencia de los comandos norte y sur en la que fijaron postura frente a diferentes temas, entre ellos la situación venezolana. Richardson también habría indicado además que el país de Venezuela se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias, pero también una importante amenaza a la seguridad en toda la región. La comandante Richardson también habría mencionado que el Comando Sur de Estados Unidos continúa experimentando un aumento de inestabilidad política debido a la violencia en Haití, Cuba y Venezuela. Todos estos grupos irregulares también son una preocupación para Estados Unidos. Richardson también afirmó que las FARC y el ELN estarían utilizando al país de Venezuela como refugio para realizar ataques y poder debilitar así la estabilidad política en el país vecino. Nos referimos al país colombiano, quien sabemos hace parte de la OTAN. La presencia de todos estos grupos estaría representando una grave amenaza para las fuerzas militares estadounidenses y de todos sus países aliados. Continuamos con más de la información porque es evidente que la nueva comandante del Comando Sur, Laura Richardson, apenas acaba de confirmar lo que estaría representando el régimen de Nicolás Maduro para toda la región. También sabemos que es muy importante que el Comando Sur llame las cosas por su nombre. En este caso han dicho que el supuesto gobierno de Nicolás Maduro participa activamente en el narcotráfico y que apoya dentro de sus fronteras a todos estos grupos ilegales y regionales como el ELN y las FARC. También cabe destacar en todo esto que la comandante habría explicado que todos estos grupos atacan a las fuerzas de seguridad y llevan a cabo todos estos perecimientos selectivos contra defensores políticos y estarían aterrorizando también a toda la población civil. Particularmente creemos que el Comando Sur, aparte de hacer todos estos señalamientos, tienen que buscar una estrategia contundente para poder frenar así toda esa amenaza que poco a poco ha ido realmente creciendo en la región por parte del gobierno chavista, donde el propósito en todo esto es poder realizar una transición en el país caribeño y poder así realizar también elecciones libres y democráticas. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios podrían estar siendo detenidos y puestos en prisión ante la justicia norteamericana por todos estos cargos que le pesan, todos. Pero ahora, lo más preocupante en todo esto, señores, es que quien inició la guerra en Ucrania, que sabemos le vamos a llamar Tim, es el mismo que apoya al régimen criminal en Venezuela, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información porque en nuestra particular opinión, señores, también sabemos y tenemos que reseñar lo que condenó el presidente interino, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien en una nota ha dicho que, mi gente, esto es repudiable. El presidente encargado, Juan Guaidó, habría condenado el perecimiento del dirigente político en Apure por grupos ilegales. Nicolás Maduro es cómplice. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, condenó todo este aumento de la violencia en los estados fronterizos del país caribeño bajo la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Algunos medios locales también reseñaron el perecimiento de Juan de Dios Hernández, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, PCV, en Puerto Páez, estado Apure. Juan Guaidó condenó el aumento de la violencia en los estados fronterizos de Venezuela bajo la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Por medio de su cuenta de Twitter, Juan Guaidó escribió que estos grupos armados acabaron con la vida de Juan de Dios Hernández, dirigente del PCP en el Puerto Páez, Apure. Nicolás Maduro sabemos que es cómplice del asesinato de venezolanos a mano de grupos irregulares, los cuales operan en la frontera colombo-venezolana bajo su amparo y protección. El mandatario nacional también habría asegurado que desde el secuestro de Javier Tarazona, quien es el director de la ONG Fundaredes, y perecimientos a activistas políticos, la dictadura pretende invisibilizar todas las operaciones de grupos irregulares y guerrilleros en el país. Pero sin duda alguna sabemos que lo que ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es una total verdad con todo lo que está ocurriendo, porque el régimen de Nicolás Maduro secuestra a activistas políticos al igual que los directores de las ONG, como es el caso de Javier Tarazona, con la única intención de tapar cómo es que operan y financian a grupos irregulares, cediendo todo este territorio por dinero sucio sin importar las consecuencias para los venezolanos de a pie, mucho menos para la amenaza que sigue representando en todo el hemisferio. Y por supuesto que es muy lamentable, señores, lo de ese activista político en el estado de Apure, y porque obviamente este señor es una víctima más de todos estos grupos ilegales amparados por el dictador criminal de Venezuela, Nicolás Maduro. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más noticias internacionales. Y continuando con más noticias,
Tenemos que el gobierno de Nicolás Maduro pretende eludir la competencia de la CPI con la reforma judicial. La dirigente opositora Delsa Solórzano afirmó que en el país hay 300 presos políticos y recordó que son inexistentes tanto las sanciones para los responsables directos de las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como el proceso adelantado por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional electa en el 2020. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional electa en el 2015, advirtió este martes que el gobierno de Nicolás Maduro pretende eludir la competencia de la CPI, la cual investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con una reforma judicial que calificó de inexistente. Esta pretendida reforma del sistema de administración de justicia no tiene ningún objetivo distinto a pretender eludir con ello la competencia de la CPI. No nos caigamos a engaños, no pretendamos que se resolverá la administración de justicia en el país con un maquillaje de cambio de magistrados. No existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder, había afirmado la parlamentaria durante una sesión virtual. No les duele la mujer venezolana, el niño venezolano, el hombre venezolano que pasa hambre, trabajo y necesidad y que se ve obligado a cualquier cosa para comer. Caramba, qué vergüenza. Habla de la afectación a la población indígena, de las entrevistas que hicieron, en fin. El diagnóstico lo hemos visto, lo han hecho mis compañeros parlamentarios, lo ha hecho el doctor Ali Daniels con un estupendo análisis, pero yo quiero referirme específicamente a los mandatos del informe. Dijo que en el país hay 300 presos políticos y recordó que son inexistentes tanto las sanciones para los responsables directos de las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como el proceso adelantado por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional electa en el 2020. La inexistencia de un poder judicial independiente marca la falta del debido proceso, la ausencia absoluta de este derecho humano y asimismo destacan cosas que son importantísimas. Una de ellas tiene que ver con la delegación de la obligación que tiene el sistema de garantizar el derecho a la defensa de las personas. Solórzano también señaló que el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela expresa que en el país se garantiza la defensa legal, que los jueces y los fiscales del Ministerio Público reciben constantes presiones de las altas autoridades para tomar decisiones que no están apegadas al derecho, que no solamente el propio Tribunal Supremo de Justicia frito ejerce presiones sobre los jueces y fiscales de instancia y sobre los circuitos judiciales penales de todo el país, sino que incluso reciben de manera constante llamadas externas de dirigentes políticos del partido de la usurpación para que tomen decisiones. La diputada también afirmó que existe una persecución constante contra personas y dirigentes de la oposición que se atreven a enfrentar y denunciar el gobierno chavista. Enfatizó que no puede haber un sistema de justicia independiente mientras el ejercicio del poder esté en un régimen dictatorial, caracterizado por la ausencia de separación de poderes y por el secuestro de todos ellos para ponerlos al servicio de la llamada revolución bolivariana. En las calles. Esperamos a una nación manifestándose contra la opresión. Esperamos que esos venezolanos que hemos tenido que luchar muchísimas veces por nuestra libertad, pero también por la libertad de otras naciones, hoy le digamos al mundo que estamos dispuestos a recuperar la democracia que nos arrebataron en Venezuela. Esperamos además que desde la Asamblea Nacional se ha emitido un mensaje que evidentemente ha sido perfectamente coordinado con el presidente Juan Guaidó y con el resto de la Junta Directiva y que este sea bien recibido por la gente. Un mensaje de esperanza y de claridad en la ruta en la que estamos para que sea posible alcanzar en breve la democracia en Venezuela. Es impredecible que se admita que una supuesta reforma de poder judicial bajo la elegida del régimen de Nicolás Maduro tenga verdaderamente la posibilidad de generar un sistema de justicia independiente. ¿Por qué? Porque en efecto sabemos también que la CPI ha abierto una investigación seria fundamentada en pruebas fehacientes contra la dictadura por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y hemos explicado que la competencia de la CPI tiene carácter supletorio. Eso quiere decir que actúa cuando no existe posibilidad real de hacer justicia en Venezuela. Así lo había dejado claro Delsa Solórzano. Hoy esperamos ver a los sectores populares marchando en la calle, que esa protesta social que tiene días en Venezuela levantando su voz porque aquí no hay gas, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay medicinas, porque no hay comida, porque no hay transporte público, se entienda que todas esas penurias que hoy atraviesa el pueblo tienen un único responsable y es el régimen de Maduro y sus acólitos. Que esa protesta social hoy se sume a la nuestra y que la nuestra sea social y la de lo social también sea político.
porque la razón única y fundamental de esta crisis humanitaria que vivimos es política y tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Maduro. Pero yo espero una cosa fundamental, como madre, como venezolana, que es que el pueblo uniformado no esté hoy frente al pueblo sin uniforme, sino que esté a su lado, que nos acompañe, que camine junto a nosotros, que se manifieste y levante su voz junto a nosotros, porque ese es el mandato constitucional que está establecido en el artículo 328 de nuestro texto.